Buenos días, docentes, alumnos y público en general. En esta oportunidad hablaré acerca del peso molecular, daré la definición de este concepto y veremos algunos ejemplos para poder aplicarlo. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Primero, ¿qué es el peso molecular, profesor? Cuando me hablan de peso molecular, ¿qué debo entender? Peso molecular, ¿no? ¿Qué representa este peso molecular? Representa la masa relativa promedio de una molécula, ya no de un elemento, sino de una molécula, de una sustancia covalente. Ajá. Ahora, ¿cómo calculamos el peso molecular? Lo calculamos con los pesos atómicos de los elementos que los conforman, ¿no? La molécula está conformada por elementos químicos, ¿no? Y hay respectivamente cuántos átomos haya de un elemento. Ahora, tener en cuenta el número de átomos, porque, por ejemplo, si tengo un elemento, una molécula que tiene un elemento, dos átomos de ese elemento. Entonces, el peso molecular sería dos veces el peso atómico de ese elemento. ¿Sí? Por aquí lo tenemos, miren. Peso molecular es igual a la suma de los pesos atómicos. Entonces, tener en cuenta el número de átomos de cada elemento que actúa en esa molécula para poder calcular el peso molecular. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, jóvenes. Aquí tenemos el primero, que es el agua, el más sencillo. Ahora, el peso atómico del hidrógeno, del azufre, del nitrógeno, del oxígeno, eso nos van a dar como dato, ¿sí? Porque no se memoriza el peso atómico. Ya, si tú quieres memorizarlo, si eres bueno memorizando estas cosas, bien, pero no es necesario memorizar porque nos van a dar como dato en los problemas, ¿no? En el examen. Entonces, tener en cuenta ello, ¿sí? Ya, mira, en el caso del agua, la molécula es una molécula, una sustancia covalente. Ahora, el peso molecular, ¿cómo lo hallamos? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en el agua? Dos. ¿De oxígeno? Cero. ¿Cómo que cero? ¿Cómo que cero? Aquí hay uno. Profe, pero no sería así. Sí, pero se asume que como está uno, se asume que no lo puedo poner. Ahí hay uno. Cuando hay más de uno, ahí ponemos dos, tres, general. ¿Sí? Ya, entonces el peso molecular sería, a ver, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Sería dos veces el peso atómico del hidrógeno, ¿verdad? ¿Más quién? Es una suma, más el oxígeno, peso atómico del oxígeno. Recuerden que para calcular el peso molecular necesitamos conocer los pesos atómicos, ¿no? Utilizamos ese concepto, cual debemos dominarlo. Peso atómico del hidrógeno, profe. En la tabla periódica lo buscamos, es 1. O sea, sería 2 por 1, 2. Del oxígeno, si lo buscamos en la tabla periódica, es 16 UMA, ¿no? En esa unidad de medida. Sería 16, 2 más 16. ¿Esto cuánto es? 18 UMA. Ese sería el peso molecular de la molécula de agua, 18 UMA. Ahí lo tenemos. Muy bien. Veamos aquí ahora. Este ácido, ¿sí? Bueno, ¿cómo se le conoce a este ácido? Se le conoce como ácido sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico. Ya, a ver, el peso molecular del ácido sulfúrico, a ver, calculamos nuevamente, sería dos veces el peso atómico del hidrógeno. ¿Por qué dos? Porque hay dos átomos de hidrógeno. Más el peso atómico del azufre, más tres veces el peso atómico del oxígeno, ¿no? Así de fácil. Ahí está, a ver. El peso atómico del hidrógeno es 1, 2 sería sencillamente 2. El peso atómico del azufre, a ver, ¿cuánto es el peso atómico del azufre? Buscamos la tabla periódica, el peso atómico del azufre es 32. 32 UMA, ¿no? Y el peso atómico del oxígeno es 16 por 3. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. 48. Hacemos la suma, 8, 10, 12, 4, sería 82 UMA, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, hay 82 UMA, sería el, el peso molecular de este ácido. Por último, veamos esta molécula de nitrógeno. Su peso molecular, a ver, sería dos veces el peso atómico del nitrógeno, porque hay dos átomos de nitrógeno. Ahora, el peso atómico del nitrógeno, ¿cuánto es? Es 14. Sería 14 por 2, 28 UMA. Y sencillamente es hacer ello, nada más. ¿Sí? Entonces, calcular el peso molecular, ya sabemos calcular el peso molecular, lo hacemos conociendo los pesos atómicos de los elementos, ¿no? Que como
Les mencioné al principio, esos pesos atómicos no lo debemos memorizar. En este caso yo ya lo sabía, pero ustedes pueden revisar la tabla periódica, ¿no?, para poder comprobar. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por esta sesión. Nos vemos hasta una próxima clase.